Discúlpenme, consistencias y consenso. Entonces, bueno, he estado hablando con el video apagado. Vamos a prenderlo. Por acá, saludos. Estamos entonces en el estudio, en el capítulo 9 del libro de diseño de aplicaciones incentivo en datas. Esto me ha apasionado, me ha gustado súper este libro, justamente por lo cuidadoso que está haciendo en salvaguardar los datos. Y este capítulo no es una excepción. Así que vamos a empezar. Iniciamos con una nota de Jacobs, quien es el co-creador de Kafka, que ya lo hemos escuchado mucho para todo lo que es streaming, ¿no? De datos. Y él dice que, o hace una pregunta donde dice que es mejor estar vivo, pero estar mal, o estar muerto y estar en lo correcto. Entonces, es una de las preguntas que nos hacemos cuando necesitamos validar nuestros sistemas y saber si al menos dejamos algo o dejamos un nodo andando o tiene que estar todo nuestro sistema full trabajando. Dicho esto, pues las respuestas van a ser varias y explica él en este blog que tiene que va a depender mucho de qué está compuesto nuestro sistema o para cuál o para qué es nuestro sistema. Entonces, si estamos hablando de que estamos a un fin de mes donde todos salimos a los supermercados a comprar nuestra comida y demás, y están largas las filas y el supermercado se le cayó el punto de venta de SAP, ¿sí? ¿Qué es mejor en ese momento? Estar mal y estar en lo correcto de que no puedo subir ningún nodo porque algo se me puede perder, o al menos levantar un nodo que todos se conecten y que va a ser más lento y que sobrevivamos con la lentitud. O en otro caso, si tenemos, en el caso de un sistema de tránsito donde vamos a ir a validar la licencia, por decir, y esta licencia pues la necesitamos. Sabemos que la licencia no la vamos a poder tener en vivo a todo color, entonces es normal que vayamos a correr a subir este sistema un viernes o un sábado que se cayó. Pues ahí están las diferencias y va mucho a depender de este consenso que nosotros validemos con la aplicabilidad de nuestro sistema. Entonces, consistencias de garantía, vamos a estar viendo 3 puntos muy importantes. Vamos a estar viendo lo que es linealización y los modelos de consistencia. Vamos a ver garantías de orden, cómo internamente se tiene que programar ciertos órdenes para que nuestra aplicación funcione, y transacciones distribuidas y consenso. Entonces empezamos con lo que es la linealizabilidad, que es una condición de corrección que restringe qué salidas son posibles cuando múltiples procesos acceden a un objeto. Pueden ser que acceden leyendo, acceden escribiendo. ¿Cómo hacemos o cómo hacen o cómo debemos hacer nuestros sistemas para que esto no nos traiga error, duplicación ni nada, o nos traiga una falla? ¿Qué es la linealizabilidad? También dice que es una propiedad de seguridad que garantiza que las operaciones no se completen de manera inesperada o impredecible. Sí, vamos a también a estar validando y tocando esto, lo que son operaciones atómicas, o todo se cumplió o nada se cumple. Todas las transacciones fueron válidas, se guarda o no,
y entonces si es no, no guardamos y abortamos. Vamos a ver un primer ejemplo, ¿sí? Y este ejemplo habla de que es un juego y en este juego está Argentina versus Alemania, ¿sí? Aquí vemos y dice que tenemos el primer usuario donde hace un insert, ¿sí? En una tabla, insert into, en la tabla, el player 1, el score, el player 2, el score. Entonces dice que Alemania 1, Argentina 0. Y estamos hablando de cuando aplica la base de datos, pero esta base de datos, si recordamos el capítulo número 5, hace réplica y tiene followers. Entonces, si escribe en el líder, que es la réplica principal, ¿sí? Y dice que ok, va al a la primera réplica o el primer seguidor, guardó y enseguida tenemos algunas lecturas, ¿no? Viene Alice y pregunta y dice, oye, ¿cómo va el juego? Y dice, oye, el juego ya acabó y ganó Alemania. Pero viene por acá, ¿sí? Hay un mensaje y Alice le dice a Bob, ganó Alemania. Viene Bob a través de su teléfono, entra al score y ve, y como él entró a una lectura del segundo donde todavía no ha escrito porque escribe en un tiempo más desfasado, a él le dice que no. Y él dice, ¿estás segura? Y ella dice, sí, sí, yo lo estoy viendo. Y él dice, pero yo estoy viendo que no es. Entonces, ¿qué trae esto? Trae confusión, ¿sí? No trae consistencia, trae confusión y empezamos a no estar creyendo en nuestro sistema, ni en los datos, ni en ninguna transacción que se haga en este sistema, ¿sí? Y de ahí entonces vienen nuestros clientes a quejarse y nos ponen temas y demás. Dicho esto, pasamos cómo ponemos o cómo se activa lo que es la linealizabilidad. ¿Sí? En este ejemplo, entonces decimos que está el cliente A y lee X y X es 0. El cliente B lee X y dice que es 1 y 0. ¿Por qué dice que es 1 y 0? Porque el cliente C perdón. Aquí lee y no hay ningún problema porque no hay más nada en el tiempo. Aquí estamos hablando qué sucede en el tiempo, ¿no? No hay más nada en el tiempo. Cuando viene la segunda lectura, el cliente B dice, leo X, ¿y qué viene? Puede ser 0,1. ¿Por qué puede ser 0,1? Porque justo cuando él está en la mitad de la transacción o antes de la mitad de la transacción, él está escribiendo que X es 1. Entonces, puede ser que él demoró un poquito, pero cuando respondió, ¡pum!, ya puede ser 1 o puede ser 0. ¿Qué pasa? En la siguiente puede ser 0 o puede ser 1 y así sucesivamente hasta que por fin se finaliza y ya de ahí para adelante todas las lecturas van a ser 1, ¿sí? Entonces, ¿tenemos linealizabilidad? Sí, pero todavía estamos causando algún tipo de descontento o de inconsistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos seguros si va a todos a arrojar 1 a partir de que ya lo hizo. Lo segundo es que puede ser que no terminen ok y ya vino y 2 transacciones contestaron 1. Vamos a decir que contestaron 1 y vino 2 transacciones, contestaron 1 y aquí falló. ¿Qué va a hacer? Tiene que contestar de ahí en adelante 0 y vamos a tener una verdad donde muchas personas vieron 1 y si falló de ahí en adelante será 0, ¿sí? En el siguiente ejemplo ya le estamos agregando lo que se dice como una variable más. Esta variable ¿qué indica? Esta variable indica que estamos leyendo, no hay más transacciones en el mismo tiempo con otros usuarios, normal, sigo leyendo 0. A partir de que leo, sigo leyendo y me trajo 0, de allí en adelante sigo contestando 0, pero ocurrió que entró una transacción de 1. ¿Qué pasó? Que la siguiente transacción contestó 1.
¿Y qué dice esta variable o esta característica que se acaba de habilitar? Dice, de aquí en adelante siempre vas a presentar el valor más reciente. Y el valor más reciente es 1. Así que de allí en adelante continúo indicando que es 1, a pesar de que puede terminar en error, también entonces puede cambiar. Pero lo que asegura esta configuración es que yo, al momento de dar una respuesta, todas las demás que van a estar entrando, estarían entrando y viendo la misma respuesta. Si cayó en error, vuelvo a tener 0, pero todas las que vienen y van a validar nuevamente el score, se van a dar cuenta que es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues podemos estar, si estamos listos o no estamos listos. El siguiente caso ya lo que hace y lo que especifica es que todo se hace, pero también tenemos ya el tiempo medido o colocamos el tiempo dentro de nuestra transaccionalidad. Quiere decir que yo estoy leyendo, inicio con mi primera transacción donde leo, entra una segunda transacción donde escribo 0 y dice X igual a 0. Mi segunda o mi tercera transacción dice X igual a 1 y puede ser que demore, pero ya tomó que es igual a 1 y desde en ese momento en que ya tomó 1, está guardado 1 para todos de ahí en adelante. ¿Qué sucede? Que lee X y dice que fue 1 ya, de ahí para adelante. A pesar de que él no ha terminado, sigue diciendo 1. Una viene y se hace una operación. Esta operación se llama compare, comparar, y compare as set, o sea, comparar y configurar. Entonces dice, comparo que el X sea 1 y le pongo 2. Entonces comparo X es 1, si es lo último que vengo leyendo, entonces le pongo 2 y le digo, ok, leí y ya dice, soy 2. Paso a mi tercero y dice, comparo, X es 0. Si es así, ponle 3. Manda un error, ¿sí? Por eso vemos que nunca X pasa a ser 3, porque mandó un error. Valida, X es 2, sí, y le pone 4. Cuando leo, a pesar de que empecé a leer por acá, al finalizar mando 4, y de ahí en adelante se mantiene. ¿Qué punto se está agregando aquí? El tiempo. Cuando vimos, creo que el capítulo número 5, cuando estábamos viendo mucho del tema de replicación, también una de los temas que mencionaba muy importante dentro de tener en cuenta cuando estamos trabajando es poder manejar los tiempos. Más adelante también lo vamos a ver. Acá, entonces, va a mandar un error de lectura porque esta lectura, esto no está linealizable, ¿sí? Entonces, como no está linealizable, él lee X, pero como no está dentro de la fórmula, va a mandar una característica de lectura, pero no está dentro. ¿Listo? Entonces, ¿qué con esto ya aplicando el tema de tiempos muy validado y muy detallado por cada transacción? Se imagina un sistema donde en este momento todos entremos a estar validando y nosotros somos 21 personas, pero puede ser que hay muchas personas en el resto del mundo que entran al mismo tiempo y están haciendo algunas configuraciones que nosotros también. Entonces, pónganse a pensar cuántas transacciones se están habilitando. Y que tiene que hacer este minucioso trabajo de validar el tiempo por cada transacción. Entonces, esto tiene un peso, ¿sí? ¿Y cuál es el peso? Que vamos a necesitar algo o un costo. ¿Y cuál es el costo? Tiempo, tal vez latencia, tal vez más CPU, más memoria, más recursos y demás. Entonces vamos a ir viéndolo más adelante. Anteriormente hemos visto el concepto de
serializabilidad, ¿sí? Y más que nada se vio cuando estábamos viendo el tema de ACID y justamente dentro de aislamiento, ¿no? La serializabilidad es una propiedad de aislamiento, donde las transacciones se leen, se están ejecutando, sin embargo, se van a ejecutar en un orden, ¿sí? Y al final la serialidad también dice que este orden, si algo falla, se cumple y si no, entonces también aborta. La linealizabilidad es la garantía de contar con lo más reciente o con la última, con este última snapshot, este último dato en las lecturas y escrituras de un registro. Entonces se suele confundir, pero no es lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos confiar en la linealizabilidad? Entonces, hay algunas áreas en que la linealización es un requisito importante para que un sistema funcione correctamente. ¿Y cómo confiamos? Vamos a estar hablando de 3 puntos, de bloqueo y elección de líder. Y esto de elección de líder, vamos a ver, este módulo vamos a recapitular mucho en algunos temas que ya hemos visto anteriormente. Y si no los han visto porque me perdí ese capítulo, no se preocupen porque está en YouTube. Recuerden que todos los videos se suben a YouTube. Así que es muy importante que también veamos esos conceptos. Yo traje algunos para validarlos, por si acaso alguien no lo ha visto, pero sí es muy importante seguir el hilo del libro, porque vamos a hablar, por ejemplo, del tema de replicación, de muchos conceptos que ya hemos hablado anteriormente en el capítulo 7, capítulo 5 y capítulo 8. Restricciones y garantías de unicidad, dependencias de tiempo entre canales. Entonces, bloqueo y elección del líder, ¿sí? Para saber que podemos confiar, entonces lo que dice es que se debe implementar la replicación de un solo líder. ¿Y cómo funciona esto? Entonces funciona de esta manera, y esto es un poco recordando lo que vimos en esa presentación, donde se tiene el servicio bloqueado, acá indicaba como un candado, ¿no? Alguien toma la transacción, se bloquea, responde, ¿sí? Y en un periodo de tiempo después se puede vencer el tiempo. Sin embargo, él aquí hizo una pausa, ¿no? Como no recibió más nada, se expiró. Entró el cliente número 2, lo bloqueó, respondió y escribió. Como nadie estaba bloqueándolo y él es el único, él es el dueño de ese bloqueo, pues vino, escribió y mandó OK. Cuando terminó de hacer todo lo que él estaba haciendo, se pausó, ahora levantó y mandó a escribir, mandó error porque ya su tiempo expiró. Entonces, la selección de líder y la lectura sobre este tema de replicación es muy importante. No importa cómo simplemente este bloqueo, debe ser linealizable. Todos los nodos deben acordar qué nodo posee bloqueo. De lo contrario, sería inútil. Y para saber qué nodo tiene el bloqueo, entonces van a haber muchas cosas que vamos a validar, como el tema del consenso, cómo llegamos a tener un consenso dentro de los sistemas. Ejemplos de aplicaciones que trabajan de esta manera con el tema del bloqueo del líder. Tenemos Apache Zookeeper. Yo no conocía esta aplicación, lo vine a enterarme de su existencia en este capítulo. Y este aplicativo es un servicio que permite la coordinación de procesos distribuidos para resolver todos estos problemas que daban, ¿sí? Entonces, este es en la última parte que vamos a revisar, este es el ejemplo
de cómo fue aplicando cada uno de los puntos para poder que él haga el trabajo y en verdad sea el servicio elegido para aliviar los problemas de sistemas distribuidos. Además de esto, existe otro que tal vez es conocido por algunos de nosotros, que es el Oracle Rack, ¿sí? Que es el Oracle Application Cluster, que lo que permite es que tiene varios nodos a la vez y si uno se cae, los demás continúan trabajando, pero no lo habla que lo aplica a nivel de base de datos, sino que lo aplica a nivel de su almacenamiento. Es donde él indica que se utiliza y lo que él indica es que como las bases de datos trabajan por paginación, él hace el bloqueo a nivel de página y a través de esto entonces el Oracle Rack usa y trabaja con lo que es linealizabilidad. Constraints y garantías únicas o restricciones y garantías únicas. Las restricciones de exclusividad son comunes en las bases de datos, ¿sí? Hay veces, por ejemplo, podemos tener este ejemplo de check, ¿sí? Podemos tener check a nivel de base de datos, podemos tener validaciones, o como por ejemplo este ejemplo que tenemos aquí, donde tenemos un sistema web donde todos nos vamos a registrar, o muchas personas se registran y yo quiero que mi usuario se llame Irrojas y me mande y me dice, no, ya hay alguien Irrojas que acaba de entrar justo contigo y lo tomo primero que tú, pero no son dos Irrojas que pueden existir, ¿sí? O también es algún tipo de validación por correo, cuando el correo es el que se valida principalmente. Entonces, allí no puedes existir con dos correos y te manda tal vez un mensaje indicándote que ya existe. Entonces, estas mismas restricciones son las que necesitamos utilizar a nivel de las aplicaciones para saber y para tener la integridad de los datos. Entonces, bueno, aquí está. El primero hizo el insert justamente el mismo día, nada más que por unos 3 segundos o milisegundos entró, ok, y el segundo error. Puntos que tenemos que considerar cuando hablamos de restricciones de exclusividad. Una restricción de unicidad estricta, como la que normalmente se encuentra en base de datos relacionales, requiere capacidad de linealización. O sea, aquí está presente, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Cómo hacemos bloqueo, cómo damos orden. Entonces, requiere de esta parte. Se pueden implementar otros tipos de restricciones sin necesidad de alineación, como los ya conocidos por todos nosotros, que es ningún registro entra en una tabla donde no exista su dato en la tabla principal o la tabla padre o tabla madre, como o la tabla maestra, como lo conozcamos. Y también restricciones de atributos. Vamos a hablar entonces de dependencia de tiempos en canales. Vamos aquí. Y vienen de nuevo los ejemplos, ¿sí? Estamos hablando del ejemplo, del primer ejemplo donde estábamos validando que se iba a actualizar el score del juego Alemania con Argentina, ¿sí? Y ya vimos cómo sucedió que a Alice sí le dio el resultado, pero que a Bob no le dio el resultado. ¿Por qué? Porque cuando sus celulares entraron a validar el dato, entraron a réplicas totalmente diferentes y que no están actualizadas. Dicho eso, aquí tal vez no había ningún problema si no hubiera existido este canal de voz. Si no existe este canal de voz que está aquí, Bob no se hubiera dado cuenta de que ya había una actualización y que hubiera hecho Bob, estuviera cada 5 minutos actualizando y ya acabó y oye, ya pasaron los 45 minutos y ya acabó, pero sin necesidad de alarmarse de que ya había acabado y que alguien más sabe el resultado y él no lo está logrando ver. Por más que actualice, porque siempre está entrando a la réplica número 2 o al seguidor número 2.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Estamos haciendo, vamos a mostrar otro ejemplo donde, ¿qué tenemos? Tenemos un aplicativo web, ¿qué es lo que hace? Permite que subamos una imagen y después que esta imagen sube, como está tal vez en alta calidad y las personas no saben que estos temas de alta calidad y esto pesa mucho y se guarda y pues puede dañar o puede llenar el servidor, que todo mundo sube su foto. Entonces, internamente hay un proceso que es lo que hace que agarra la imagen, la comprime, le pone tal vez menos calidad y la sube y esa es la que queda pública, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Se sube la imagen y cuando se sube la imagen ocurren dos cosas. La primera es que se guarda la imagen tal cual como está, full size, el tamaño 500 por 500, 600 por 600, todo lo que la persona hizo, y también mandó un mensaje a una cola, ¿sí? Donde esta cola, dependiendo de cómo va cargando la información, vas soltando esta cola y estaría mandando al siguiente proceso que es, oye, comprime o haz un resize de esta imagen. Cuando esto ocurre, ¿sí? Él va, busca la imagen y después la comprime y bueno, y la guarda. Y ya liberamos todos estos megas súper grandes que se estaban guardando. Pero ¿qué sucede? Si esta comunicación al guardar la imagen al file storage demora un poquito y se adelanta en su siguiente paso, que es el envío de mensaje, si él va antes a buscar la imagen, pueden pasar dos cosas. Uno, que la imagen no esté, ¿sí? Y va a mandar un error. Y dos, que puede ser que sea una imagen vieja, ¿sí? Y entonces vaya a querer de nuevo hacer resize a una imagen vieja y también va a mandar error. Entonces, ¿cómo se llama esto? Se llama condición de carrera. Y nuestros sistemas, cuando estén usando linealizabilidad, no deben de tener condición de carrera. Nosotros necesitamos tener preparados nuestros sistemas para que esto no ocurra, ¿sí? Si el servicio de almacenamiento de archivos es linealizable, entonces esto debería funcionar bien. ¿Y qué significa? Que entonces estamos colocando puntos a considerar, puntos a validar, que nos permitan saber que ya él, cuando hace este trabajo del 5 y 6, valide si en verdad los datos, la imagen o lo que necesitamos hacer esté allí. Pero esto, como saben, no es que lo pensamos y ya el sistema tiene que tenerlo, sino que hay que hacerlo, ¿sí? Hay que la persona que está programando, o sea, nosotros mismos que estamos aquí, que estamos aprendiendo cómo hacer e implementar de manera correcta programas, sentencias, debemos hacerlo. Esto tiene un costo también. ¿Por qué? Porque todo esto, cuando se hacen las validaciones, tiene un peso en las pruebas. Entonces necesitamos sacar un listado de pruebas y mientras sacamos todos los posibles escenarios y si sale un escenario que no sabemos o que no nos los imaginamos y no se prueba y no se valida, pues definitivamente que está Murphy que cuando algo no está correcto y va a pasar, pues ustedes ya se saben. Si hay algo que no está correcto y va a pasar, pues va a suceder. Murphy va a estar allí acompañándonos para recordarnos que debíamos hacer las cosas al detalle. Entonces, continuamos. Entonces, ¿cómo implementamos sistemas que sean linealizables? Entonces, vamos a recordar el tema del capítulo número 5. ¿Sí? Y en el capítulo número 5 vamos a ver los métodos de replicación, donde se estipulaban 4 y de estos 4 vamos a identificar ahorita si eran linealizables o no, ¿sí? Entonces dice, es tiempo de regresar. La primera era la replicación del líder único, ¿sí? Un solo líder y todos los demás nodos contestaban a este líder. Entonces, sí, era potencialmente linealizable. ¿Por qué? Porque esto sigue un único camino y de allí en adelante sigue un orden, ¿no?
Además, bueno, el sistema de replicación del líder único tiene una copia principal de datos que se utilizan para las escrituras y los seguidores mantienen la copia de seguridad de los datos en otro nodo. ¿Qué pasa si se cae? Los demás nodos no funcionan. No quiere decir que acá en el líder vamos a tener la data actualizada o la data no actualizada porque algún nodo por ahí está refrescando y acá quedó la data pausada, ¿no? Entonces, como se cayó el líder, nadie hace nada y todos estamos abajo. Entonces, ¿es linealizable? Sí. ¿Por qué? Porque no hay problemas con la consistencia de los datos. Todo mundo ve lo mismo. Si alguien entra y ve, se da cuenta que sigue siendo 0 hasta que levanten el sistema y alguien entonces actualiza el score a 1, entonces todos vemos que es 1. Pero no es que un nodo va a tener 1 y el otro nodo va a tener 0. El segundo eran algoritmos de consenso. A pesar de que no hemos visto los algoritmos de consenso, este es totalmente linealizable. Algunos algoritmos de consenso se parecen a la replicación del líder único. Sin embargo, los protocolos de consenso contienen medidas para evitar un cerebro dividido. Y cerebro dividido es que quieran, ¿sí? Cuando un líder único se cae, existan otros nodos que quieran ser ese líder. Entonces, y también que no se tengan réplicas obsoletas. Entonces, este algoritmo de consenso es linealizable. Tenemos replicación multilíder, ¿sí? Entonces, no es linealizable. Pongamos un ejemplo. Cuando es multilíder, vamos a decir que mi sistema es súper grande y por eso tengo la base de datos en 2 data centers porque es súper grande y súper importante y si se cae, pues necesito que al menos esté en otro data center para que todo se vaya hacia ese sistema, tal vez, ¿no? Todo lo que es escritura allá y las lecturas, bueno, algunas quedan acá. ¿Qué pasa? Que todo mundo que quedó en ese servidor o en ese data center que sí está activo y el líder está trabajando y está recibiendo consultas. Las consultas no es tanto, pero el que está recibiendo escritura que hacen que se modifiquen los datos, sí tengo el otro sistema donde algo pasó, pero se ha quedado estático y no ha podido replicar, ¿sí? La réplica no funciona. Pónganse que un problema de red, un problema de que alguien está aplicando reglas y quitó las reglas de firewall en ese momento, cosas que ustedes creen que no pasan, pero sí pasan. Entonces, la replicación quedó y los dos líderes siguen esperando y acá están actualizando y acá están actualizando los datos y ¿qué tenemos? Información que no está actualizada. Sí, sí pasa. Y replicación sin líder probablemente no es linealizable porque estos sistemas con replicación sin líder estilo Dynamo, que ahorita lo vamos a ver, las personas a veces afirman que pueden obtener coherencia fuerte, pero no. Entonces, voy acá. Vamos a ver entonces lo que es la replicación de Dynamo. Sí, vamos a ver un poquito lo que indicaba en el capítulo 5 Dynamo. Y en ese momento se presentó lo que era una regla donde decía que si la cantidad de escrituras era igual a la cantidad de lecturas o la cantidad de escrituras era mayor a la cantidad de lecturas, tú podías confiar en la data, ¿sí? ¿Por qué? Porque al menos una de esas lecturas te iba a dar el dato actualizado. Entonces, ahí podíamos trabajar. Bueno, aquí está. Donde W más R, bueno, sea igual a N. Y aquí también lo tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esto tiene un costo. ¿Por qué tiene un costo? Porque estamos acostumbrados a leer una vez. Ahora acá no. Acá vamos a tener que leer 3 veces para saber si en verdad el dato está actualizado. Entonces, ¿es normal? No es normal. Pero bueno, así trabaja Dynamo y de esa manera, de alguna manera, valida y refuerza su tema de consistencia de datos internamente. Entonces, bueno,
a esto ellos le llaman quórum, ¿sí? A esto se llama quórum. Y bueno, es que estamos aquí en quórum, perdón, no les dije que ya estábamos en quórum. Entonces, las lecturas y las escrituras del quórum estricto deberían ser linealizables en un modelo estilo Dynamo. Vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Donde yo tengo, viene el escritor y hace la configuración a 1, ¿sí? Viene y recordemos que no hay líder, ¿sí? Por eso es muy importante el tema, no hay líder. ¿Qué significa que no hay líder? Que no hay una cabecita que va diciendo cómo se van a hacer o cómo se están replicando los datos. Entonces, hay un escritor y escriben cualquiera, punto. No hay líder, no hay nada que esté coordinando o orquestando esto. Entonces, él mandó al tercero. ¿Qué pasa? Tenemos un lector, ¿sí? Y hace un obtener, donde al obtener va a la réplica 2, que la réplica 2 no tiene datos, ¿sí? No está actualizada, y dice, aquí no hay nada. Y mando una segunda lectura a la réplica 3 y dice, ah, aquí hay uno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el dato más actualizado? Bueno, 1. Vamos a tener que ver temas de tiempo y cosas que también están inherentes en esto. Sin embargo, va el reader número B y hace un gets, ¿sí? Y él hace el gets número 1 y todavía aquí esto no ha llegado a las réplicas ni 1 ni 2. Entonces, cuando él lanza la lectura en este lapso de tiempo, todavía es 0 y todavía es 0. Entonces, para él, la verdad que tiene el lector número 2 es que esto es 0, ¿sí? Entonces, de alguna manera, existe un tema de que no está favoreciendo la linealizabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que siguiendo la fórmula, tenía las referencias y no las coloqué. Siguiendo la fórmula que teníamos, no estamos llegando al N, porque el N dice que necesitamos tener la misma cantidad de escritura bajo la misma cantidad de lecturas y eso nos da N. Entonces, no estoy cumpliendo. Y esto tenemos que validarlo para saber y para tenerlo en cuenta dentro de nuestro sistema cuando vayamos a programar. Este es el caso que le hablaba de el tema de tener multilíder y replicación y el ejemplo que le estaba comentando, donde aquí tenemos la parte de que hubo una interrupción de red, ¿sí? Entonces, al tener 2 data centers y tener el tema de interrupción, al ser multilíder, nosotros podemos establecer que sí exista una validación. ¿Y qué es este tema? Significa que si nosotros podemos identificar que esto puede pasar, nosotros debemos de alguna manera establecer cómo vamos a solventar y a qué costo tenemos que solventar esto. Entonces, dependiendo de nuestro sistema, podemos establecer que nosotros exijamos un tema de linealizabilidad o linealización o disponibilidad, donde internamente, si los 2 data centers quedan activos, ¿sí? Puede ser que existan temas a validar como cuánto es ese lapso de tiempo que sí puede estar interrumpido, ¿sí? Entonces, fueron milisegundos, entonces puedo decir que estamos correctos. O lo segundo, ¿de qué manera yo me puedo asegurar de que estos sistemas, a pesar de que tengan esta interrupción, puedan mantener este tema de consistencia? ¿Sí? Entonces, vamos a tener que salvaguardar cosas como saber que el cliente o el usuario que entró sigue estando dentro de ese data center y no se cambió al otro data center. Entonces, aquí viene el tema de costo, ¿sí? Porque vas a tener que configurar variables, configurar tablas, configurar muchos temas donde
debe existir la relación a la consistencia, ¿sí? Lo otro es que lo que hablaba el libro es que, bueno, puedes tener que estás guardando los datos porque tu sistema te lo permite, o simplemente sea un sistema de lectura y puedas permitir las lecturas, pero no así permites las escrituras. Entonces, son soluciones que estas soluciones, buscarlas, encontrarlas, aplicarlas, probarlas, tienen un costo, ¿sí? Entonces, existe un teorema que dentro del costo que indica el teorema del CAP y que cómo se lee CAP como consistencia o coherencia, disponibilidad y partición a la tolerancia por sus siglas en inglés. Entonces, bueno, coherencia, disponibilidad y tolerancia de partición. Entonces, vamos a ver. Esto aquí lo saqué como para saber que era CAP. Yo no sabía que era CAP, pero ya sabemos que era CAP. Y lo que dice el teorema es que es muy costoso justamente tener estas tres aplicables en nuestro sistema. Entonces, cualquier base de datos linealizable tiene este problema, sin importar cómo se implemente. ¿Y cuál es el problema? Poder habilitar las tres. Entonces, lo que indica la literatura es que debiéramos elegir dos, no podemos elegir tres, por lo complicado. Entonces, por eso dice que este problema lo tiene cualquier base de datos. Si su aplicación requiere capacidad de linealización y algunas réplicas se desconectan de las otras réplicas debido a un problema de red, adivina qué va a pasar. Todo se tiene que caer. O es todo o es nada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el costo de que vas a tener indisponibilidad? Y si tú invertiste en unos hierros, en un data center, donde tienes 10 nodos y por hacer el uso del teorema lo más simple posible, ¿sí? Donde indicas, necesito la capacidad de linealización y no miro más allá, sino que lo coloco taxativamente donde o es todo o es nada. Estoy perdiendo un poder de cómputo, estoy perdiendo clientes, tengo mi sistema caído. Pero si su aplicación no requiere capacidad de linealización, puede escribirse de manera que cada réplica puede procesar solicitudes independientes, incluso si está desconectada de la otra, ¿sí? Entonces estamos hablando, o tal vez traigo a colación de nuevo con lo que empezamos, la comparación de los sistemas. Es tu sistema core, tu sistema para estos supermercados, su sistema core son los sistemas de POS, porque ahí es donde están entrando todas las transacciones. Y si no es tu sistema core, entonces es el sistema del tránsito. Bueno, puede escribir y yo entro y me guardo mi licencia de algún lado y tú entras y validas tu licencia en el otro lado. Entonces, dicho eso, acá van a pasar dos cosas. Atrás. Van a pasar dos cosas. O le dices un alto y esperas a que regrese o lo perdiste. Lo tumbaste. Todo o nada. Punto. Y acá, pues, puedes colocar que pueden seguir sobreviviendo sin necesidad de validar el tiempo en que quedó abajo, en tareas de validar que no están entrando en uno u otro y el tipo de validaciones que ya cumplió. Las aplicaciones que no requieran capacidad de linealización pueden ser más tolerantes con problemas de red. Entonces, vamos a hablar ahorita de los problemas de la red, ¿sí? Porque cuando aplicamos linealizabilidad, pues tenemos el costo de tiempo, ¿sí? La razón por la que se reduce la capacidad de la linealización es el rendimiento. O sea, ¿por qué no lo aplicamos? Por eso dice se reduce. ¿Por qué no lo aplicamos? El rendimiento, ¿sí? No la tolerancia a fallos, ¿sí? Nos pesa más o nos duele más el rendimiento en estar validando o el tiempo en que el sistema hace esas validaciones, ¿sí? Y para poder responder. O el tema de validar si está caído, si todos los nodos están, si todos pueden responder. Ese es el tema que nos va a traer el tema de rendimiento.
Lo mismo ocurre con muchas bases de datos distribuidas que optan por no proporcionar garantías linealizables. Lo hacen principalmente para aumentar el rendimiento, no tanto la tolerancia a fallas. Si se desea la linealizabilidad, el tiempo de respuesta de las solicitudes de lectura y escritura es al menos proporcional a la incertidumbre si tenemos retrasos en la red. Esto se oye bien feo, ¿sí? Porque imagínense que si estamos si estamos diseñando un sistema web, ¿cuánto esperamos que responda? En 3, di clic. Habían algunos requisitos cuando yo inicié muchos años atrás, y no voy a tirar cédula aquí, y decían que no, es que podemos esperar hasta 5 minutos. ¿En serio puedes esperar 5 minutos? O sea, ponte a contar para ver si en verdad tú crees que los usuarios van a poder esperar 5 minutos. No esperan 1, esperan 1 segundo, y eso ya estamos dándole refresh, actualizar de nuevo para saber si fue que no lo mandamos, si fue que algo le pasó. Entonces, estos desarrollos de linealizabilidad van a tener un costo, y este costo es de tiempo. No existe un algoritmo más rápido para la linealización, pero los modelos de consistencias más débiles pueden ser mucho más rápidos. ¿Sí? Estamos viendo, pero los modelos de consistencias más débiles, los que no dan en nuestro detalle, entonces van a ser mucho más rápidos. Entonces, está en una balanza. ¿Qué hacemos? Lo hacemos totalmente linealizable, que cumpla, que valide, o sabemos que puede vivir con algunos temas, y todo esto, pues, todo lo de las mesas estamos comunicados de que esto puede pasar, y de que esto puede fallar, y de que no lo estamos controlando. Garantías de ordenamiento, ¿sí? Entonces, igual, regresamos. Ay, ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue? No me fui. Ok, regresamos. ¿Se acuerdan de esto cuando iniciamos aquí hace un ratito? Entonces, ¿qué se aplica? ¿O qué es una garantía de ordenamiento? En este caso, cuando ya aplicamos de todos los ejemplos y vimos la falla que íbamos teniendo, este fue el último donde ya se aplicó un orden de cómo iban trabajando las transacciones, y se aplicó tiempo, ¿sí? Entonces, lo que dice la teoría es que el orden, o garantizar el orden, y que tú puedas garantizarlo en tu programación, pues va a ayudar que tu sistema tenga linealizabilidad. Entonces, vamos a hacer un poco de recorderis. Y bueno, al final el mensaje es que existen profundas conexiones entre el ordenamiento, la linealización y el consenso. Entonces, en el capítulo 5 que vimos la replicación, ¿sí? Vimos el propósito principal del líder en la replicación de un solo líder, es determinar el orden de las escrituras del registro en la replicación, ¿sí? Entonces, este capítulo número 5, muy importante, tenemos que volver a verlo. La serialización trata de garantizar que las transacciones se comporten como si se ejecutaran en un orden secuencial. Y además de eso, no podemos olvidar el tema de o se hacen y se cumplen todo, o no se cumplen, ¿sí? Y se aborta. Entonces, ¿esto dónde lo vimos? En el capítulo número 7, que es muy importante observarlo. Y el uso de marca de tiempos y relojes de sistemas distribuidos, donde ya estamos viendo tiempos, también lo vimos en el capítulo 8, que fue sistemas distribuidos, ¿sí? Entonces, como segundo, este era ordenamiento y, perdón, garantías de ordenamiento. Cómo el ordenamiento influye en poder tener nuestro sistema más correcto. Este es ordenamiento y la causalidad, ¿sí? Y causalidad es de causa y efecto, ¿sí? Viene a reducir en este momento. Esto lo vimos en el capítulo, creo que fue 4. Lo tengo por aquí.
No, en el capítulo 5 también. Lo vimos en el capítulo 5 y vamos aquí a recordar un poquito, donde en ese caso teníamos un mensaje, ¿sí? Donde preguntaba cuánto tiempo podía haber hacia el futuro y se hizo la pregunta en la partición número 1. Y aquí tenemos el tema de replicación, estamos viendo partición 1 y estamos viendo partición número 2. Entonces, escribió en la partición número 1, ¿sí? Y entra el segundo agente donde dice la respuesta. Y dice, pues, puedo ver usualmente 10 segundos, ¿sí? ¿Cuánto puedes ver hacia el futuro? Puedo ver usualmente 10 segundos. Y su respuesta, entonces, se va a escribir en la partición del líder número 2. En el tiempo en lo que estamos coordinados, pues estaríamos aquí, ¿sí? Le da la respuesta a Mr. Pons, ¿sí? ¿Qué sucede? Que él va escribiendo en su réplica, pero esto fue más rápido que al tercero que está aquí como observador, le llegó primero la pregunta. Perdón, le llegó primero la respuesta en vez de la pregunta. Y luego, en un tiempo determinado, pues le llega la pregunta. Entonces, esto no es o no forma parte de la linealización. ¿Por qué? Porque acá es causa y efecto. No puede ser que estemos escuchando o esto no puede pasar. O el tema de la carrera, ¿se acuerdan? Que estábamos viendo eso anteriormente. Entonces, esto también lo vimos en replicación. Igual en este caso, estábamos viendo el tema de que si no existiera otro canal, ¿sí? Alguien informando de que ya finalizó y ganó Alemania, la otra persona no se da cuenta. Entonces, antecede, ¿qué estamos encontrando? Que se antecede al efecto, ¿sí? Estamos escuchando respuestas antes de. Se envía el mensaje antes de que se reciba ese mensaje y la pregunta viene antes que la respuesta. La pregunta debe venir antes de la respuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué indica esto? Que nosotros debemos respetar, ¿sí? Y debemos asegurar que nuestros sistemas, ¿sí? Puedan hacer validaciones de que tiene que ejecutarse la causalidad. Primero causa y después efecto. Primero está la pregunta y después escuchamos la respuesta. Ah, no están llegando respuestas. ¿Alguien hizo la pregunta? No. Entonces deja que llegue la respuesta. ¿Sí? Cuando alguien hace la pregunta, tendría un puntero hacia su respuesta y ya vas a poder encontrar la respuesta. O eso es lo que nosotros debemos programar o hacer dentro de nuestro sistema. Lo mismo para este. Si no hubiera este canal y alguien le contó, él no sabe. Si no, hubiera seguido en su tiempo, como les comentaba, dando refresh y refresh y refresh. ¿Listo? Entonces, continuamos. El último punto es transacciones distribuidas y consenso. Entonces, ¿qué es un consenso? Es cuando muchas personas llegamos a pensar lo mismo, a hacer validaciones de lo mismo, ¿sí? Donde el consenso es uno de los problemas más importantes y fundamentales de la computación distribuida. ¿Cómo hacemos que todos los nodos, nosotros que los programamos, cómo hacemos que ellos sepan el consenso? Entonces, para eso hay algoritmos. Hay una serie de situaciones en las que es importante que los nodos estén de acuerdo. Entonces, ¿cuáles utilizamos o qué utilizamos, qué métodos o qué características? La replicación de la elección de un solo líder o compromiso atómico, donde la replicación de un solo líder, capítulo de replicación, es elegimos a un líder y ese líder es el que valida cómo se va replicando la información en los demás. Si se cae el líder, se cayó todo y nadie más
escribe, por lo cual la información estará allí, o mando un error, espero un tiempo, ¿sí? Y le digo, alto, no podemos seguir haciendo nada mientras esperamos el tiempo. Pero si se pasa mucho de tiempo, ya mandamos un error de que se cayó, ¿sí? O compromiso atómico, donde el tema se valida de todo ocurre o nada ocurre, ¿sí? Recordemos esa parte. Entonces, hay acá, cuando ya entramos a este tema de consenso, dice que hay un compromiso atómico y compromiso de dos fases, ¿sí? ¿Qué dice? Recordando, o todo funciona o todo falla y todo el mundo está chévere, o todo funciona y uno falló, eso no puede ocurrir. Dicho eso, entonces vamos a hacer lo que es la introducción a la confirmación de dos fases. ¿Por qué se llama dos fases? Porque internamente se programa o se tiene que hacer la validación de dos fases y con esto aseguramos el resultado. Tenemos un coordinador, un proceso coordinador que dice vamos a escribir datos y lo escribe en la base número 1 y manda ok, fue satisfactorio. Voy a escribir en la segunda base de datos y dice ok, satisfactorio, ¿sí? Hasta allí estamos. ¿Qué viene? Pues va a ser la parte del prepare, ¿sí? Y se va a hacer en la fase 1 donde dice guardo una vez y fue correcto, ok, todo chévere, guardo una segunda vez y fue correcto. Entonces, las dos fueron yes, mi trabajo ha sido garantizado, sí. Si fuéramos nosotros, hasta ahí termináramos el trabajo porque ya lo validamos y se dijo que está correcto. Sin embargo, este compromiso de dos fases dice, lo validas de nuevo. O sea, ahora vamos a validar, en este caso lo están colocando como procesos separados donde hago el prepare, primero preparo, valido si no hay inconsistencia, si no me manda un error, preparo y dijo, sí va a guardar. Y en la segunda es donde ya hago el commit que hace la ejecución directamente en la base de datos y dice, bueno, el commit se hizo ok y el commit se hizo ok. El resultado fue ok, ok. Tu resultado fue ok, ok. Pretty. Terminado. ¿Sí? Con esto hay partes donde vamos a tener que programar, pero esto justo es lo que hace que nosotros y nuestros clientes confíen en nuestro sistema. Entonces, va a ser mucho de poner en la balanza que vamos a estar trabajando. ¿Para qué es este sistema? ¿Para qué es esta aplicación? ¿Le voy a colocar todo esto? ¿Vamos a desarrollarlo o no? ¿Sí? ¿Lo merece o no? ¿Los datos que están ahí lo requieren o no? Dicho eso, entonces tenemos cuando el coordinador falla. Entonces, ¿qué pasa? Mandamos a escriben las dos bases de datos, va la primera fase y funcionó correctamente. En la segunda fase, solamente logra mandar a una base de datos, ¿sí? La otra base de datos ni se mandó porque se cayó. Entonces, esta base de datos, como no sabe nada, mandó y la otra ni siquiera entró y se cayó el proceso. ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí lo importante es saber que nosotros debemos saber si esto para nosotros es algo válido. Si hacer este escenario de prueba, ¿qué beneficios te trae? Si te va a traer inconsistencia en los datos, pues entonces no lo hacemos. Pero hiciste un escenario donde validaste qué es lo que te puede causar. Esta inconsistencia, ¿qué problemas más adelante te puede traer? ¿Sí? Entonces, aquí terminó correcto, pero acá no terminó correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Este proceso simplemente falló. Dicho eso, entonces pasamos a transacciones distribuidas en la práctica. Las transacciones distribuidas tienen reputación mixta. ¿Qué quiere decir? Que tienen temas buenos o ventajas y tenemos desventajas. Déjame ver si no lo quito. No, está listo. Las ventajas es que brindan una importante garantía de seguridad que sería difícil de lograrlo en otro modo, ¿sí? Y las desventajas es que son criticados a causas de, vamos a ver aquí,
de problemas operativos. Hay muchos problemas operativos, de matar el rendimiento, como ya lo hemos ido viendo, y de prometer más de lo que pueden ofrecer. Entonces, problemas operativos, la literatura dice que hay muchos servicios en la nube que no implementan este tipo de validaciones, y como no lo implementan, pues tampoco implementan el tema de la linealidad. ¿Sí? Matar el rendimiento, un ejemplo muy claro que dice la literatura es que cuando esto se habilita, MySQL lo han visto 10 veces peor. Aún así le pongas el CPU y le pongas todo, es mucho más lento, 10 veces más lento de lo que pudiera ser en un solo, si no lo tuvieras aplicando ni validando. Entonces, gran parte del costo del rendimiento inherente a la confirmación de dos fases se debe a la fuerza del disco adicional que se requiere para la recuperación de fallas y los viajes de ida y vuelta adicionales de red y las validaciones que además tenemos que colocar. Ok. El último punto, habla consenso a tolerancia de fallas. El ejemplo dice, ¿qué pasa? Bueno, recordemos que es consenso llegar a que todo el mundo piense lo mismo, ¿sí? ¿Cómo elegimos a ese líder? ¿Cómo elegimos a esa réplica? Si se cae. Pero el ejemplo que nos dice es, todos nos ponemos de acuerdo y todos queremos la mejor ventana y todos vamos a esa ventana. Pónganse que no hubo una restricción de puestos cuando compramos el boleto. Entonces podemos sentarnos donde queramos y todos queremos la ventana de la A40, no, esa debe ser como la F47, ¿sí? Dicho eso, ¿qué características se establecen para saber quién lo va a tomar? Puede ser que, bueno, no lo puede tomar la última persona porque va en fila, o sea, tiene que ser la primera que llegó. Pero si la primera que llegó es un joven y lo quiere una señora embarazada o lo quiere un niño que está de tercero, entonces esos son los temas que se validan, ¿no? Y que validamos como humanos de saber, se lo voy a dar al niño para que no llore o se lo voy a dar a la señora mayor porque quiere ver el paisaje y whatever. Pero ese tipo de variables que vamos validando nosotros como humanos para darle el asiento a alguien, entonces son los temas que tenemos que ver cómo al sistema le damos esa inteligencia también para saberlo, ¿no? Entonces, allí el problema de consenso normalmente se formaliza de la siguiente manera. Uno o más nodos pueden provocar o pueden proponer valores y el algoritmo de consenso decide sobre uno de estos valores. Entonces, ¿por qué hablamos de nodos? Porque acuérdense que estamos hablando de la replicación de nodos y saber si el nodo líder se cayó, pensar en la tolerancia a falla, ¿cómo hacemos de que un siguiente nodo elija la bandera y quiera ser el líder? ¿Sí? Pero si no está totalmente programable, si no estamos colocando o eligiendo el algoritmo contento, no vamos a poder saber cómo estipuló, cómo y llegaron al consenso de agarrar ese nodo que sea líder y no que se subieron 2 y 3 nodos o al final si eran 10 nodos los 10 se subieron como líder, ¿sí? Entonces hay algunas variables o propiedades que se deben validar para poder hacer el formalismo de estos consensos en los algoritmos. Entonces dice que hay un acuerdo uniforme, no hay dos nodos que decidan de manera, diferente. En integridad, ningún nodo decide dos veces. En validez, si un nodo decide el valor V, entonces V fue propuesto por algún nodo, ¿sí? Quiere decir que ya tenemos que empezar a que si alguien agarró y vio V, es porque es una de las características que se está evaluando. Y terminación, cada nodo que no falla eventualmente decide algún valor, ¿sí? Cada nodo que no falló, porque si fueron en cascada, cayó el líder y empezaron a caer los otros, pues claro que los nodos que no caen son los que específicamente van a empezar a tomar ese puesto. Inicialmente, el último punto es justamente
habla mucho sobre este tema del Zookeeper, que inicialmente les comentaba que es un servicio que llegó para ahorrar todos los dolores de cabeza sobre los sistemas distribuidos, ¿sí? Entonces, él internamente explica que utiliza operaciones atómicas linealizables, hace ordenamiento total de operaciones, hace detección de fallas y cambiar notificaciones. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en saber todo esto que se vio y de saber cómo funciona, leer este proyecto de Zookeeper de Apache es muy importante porque es como que este proyecto insignia que dice cómo ellos hacen para tener la camisa puesta y decir que nosotros venimos a resolverte estos problemas que tú tienes por sistemas distribuidos, que yo he aplicado mejores prácticas para que esto no me pase. El libro además indica que este tema de mejores prácticas sobre el tema de validar estos consensos y este tema de linealizabilidad, existe una literatura muy amplia y que aquí solo se abarcó algunos temas, pero que existen demasiadas temas a nivel de todos los sistemas que se encuentran y que ellos nada más entonces se abarcaron en estos temas que están aquí. No, ese se me fue. Bueno, gracias. Bueno, eso es todo, chicos. De verdad espero que se haya podido entender. Y de verdad, yo soy una de las primeras que voy a empezar a leer ese proyecto porque me causa mucha curiosidad cómo ese proyecto llega a ser un servicio y venderse de la manera que de verdad va a ayudar a ese proceso. Entonces, voy por aquí a dejar de compartir para poder ver el chat, a ver si hay preguntas. Ay, dejar de compartir. Listo. Un librazo, todo o nada. Bueno, ahí contestó David, muchas gracias. Dice, pregunta, en un entorno cloud donde existen bases de datos serverless, todo esto lo hace el proveedor en su totalidad, o el cliente puede realizar customización avanzada para obtener un mejor performance de acuerdo a la necesidad que esté presente. Bueno, creo que llegaste al mejor momento porque siguen los compañeros de nube